Es un criterio subjetivo que cada ciudadano elaborará críticamente en función de los hechos que se han puesto de manifiesto. Si que el vicepresidente de la República se arrogue un título universitario que no tiene, que es una figura prevista como delito en el Código Penal, es un hecho nimio, intrascendente, bueno, yo no sé qué es lo trascendente entonces para la institucionalidad republicana del país. Estamos hablando de una mendacidad, estamos hablando de una mentira. Y yo, Victoria, la convoco a que se ponga en los zapatos de esos estudiantes del interior que con mucho sacrificio personal y hasta de su familia vienen a la capital, se sacrifican los mejores años de la vida estudiando para obtener un título que luego les permite determinada actividad. Es agraviar a la educación arrogarse un título universitario que no se tiene. Es agraviar la institucionalidad republicana, llamarse licenciado siendo vicepresidente de la República, cuando no es licenciado porque no tiene el título habilitante. Para mí es un hecho gravísimo. Tan es ello así, Victoria, que permítame, desde mi punto de vista estrictamente subjetivo, para mí el vicepresidente de la República hoy debería renunciar. Y si no renuncia, sus pares, es decir, el conjunto de los legisladores, deberían estar promoviendo la renuncia del señor vicepresidente de la República. En función de muchos de los argumentos explicitados por mi colega, que comparto, es muy probable que el fiscal, doctor Carlos Reyes, una vez que la UDELAR conteste que en el Uruguay no hay una licenciatura en genética humana, se incline por la posición exteriorizada por el profesor Fernando Vallardo Bengoa y que estime que no hay ilícito en esta situación fáctica planteada. Sendic no habrá cometido delito. Entonces quedó demostrado que el vicepresidente de la República mintió, que esa mentira no tiene relevancia jurídico-penal, pero tiene relevancia institucional, política, moral, axiológica y ética. Esos etiquetamientos son absolutamente de manipulación de la opinión pública y están absolutamente perimidos. Yo le pregunto a ustedes y al público, ¿Tabaré Vázquez, Mujica, es de izquierda? Nos bancarizó a Prepo, nos entregó a la oligarquía banquera internacional, extranjerizó como ninguno al país, nos entregó a las grandes corporaciones internacionales, violan permanente, grave y contumazmente los derechos humanos, recreando una situación de terrorismo de Estado en el país. Recrearon la peor corrupción estructural que sufre el Uruguay. ¿Eso es ser de izquierda? Si eso es ser de izquierda, entonces nosotros somos de derecha. Pero yo, que en mi juventud fui fundador del Frente Amplio, sé perfectamente bien que ellos son traidores de la izquierda, no son izquierda. Por lo tanto, esa manipulación izquierda y derecha la dejamos de lado. Nosotros somos lo que le vamos a indicar al pueblo, son nuestras propuestas. Y el pueblo dirá qué somos. Eliminación de un poder del Estado. Eliminación del Poder Judicial, confesado por el presidente del gremio de los magistrados. ¿Que estuvo aquí en este programa? No, estuvo en este programa, sí, y estuvo en el Canal 4 también. Alberto Reyes Oeninger, que hace poco, ante una entrevista del colega de ustedes, Nicolás Núñez, reconoció elípticamente la aseveración de Nicolás Núñez de que los jueces están pintados. En el golpe de Estado técnico tiene participación activa todos los partidos con representación parlamentaria que votaron la ley 19.334 y la ley 19.293, que es el código yanqui, el código imperial,
que trajo el ex guerrillero Tupamaro Mujica y el que se dice de izquierda Tabaré Vázquez. Es una imposición del nuevo código. Lo votaron sabiendo que suprimían el Poder Judicial. Lo votaron sabiendo que erigían una maquinaria de impunidad y encubrimiento de los actos criminales de violación de los derechos humanos y de corrupción de esta mafia enquistada en el poder. El tema va por un derecho humano básico, elemental, reconocido en la Constitución de la República, artículo primero, que es la libertad. No estamos contra la bancarización. Estamos a favor de la soberanía de la decisión del individuo. Si el individuo se quiere bancarizar, acude al banco, a la institución financiera y se bancariza. Ahora, si no quiere, no hay un motivo de interés general válido para que el Estado intervenga en esa esfera personalísima que es el manejo del fruto de su trabajo. Naturalmente que el Estado siempre va a procurar invadir la esfera del individuo con distintas excusas. Y siempre vamos a tener la contraposición entre libertad del individuo y control del Estado. En la medida que vivimos en una sociedad, es evidente que los individuos estamos dispuestos a renunciar en aras de la convivencia y del interés general a determinados derechos, a determinada esfera que de un modo primitivo sí tenemos libertad, pero que la vida en sociedad, la vida gregaria, nos obliga a renunciar a ellos. En este caso en particular, que es el de obligar a una intermediación forzosa de entidades comerciales, financieras, privadas, no implica ningún interés general. Los controles con respecto al lavado, con respecto al dinero mal habido, tiene toda otra gama de instrumentos que no es necesario afectar esta esfera de libertad del individuo, porque con esa excusa podemos ir a una limitación asfixiante del ser humano. Y por eso siempre va a estar en contraposición las ideologías totalitarias que busquen el control del individuo y las ideologías liberales que busquen la libertad. Esta es, paradójicamente, una ley de corte soviética, de corte fascista, pero que beneficia nada más y nada menos que a la élite financiera. Y una cosa muy importante, una élite financiera que este gobierno, que muchos integrantes de la fuerza política que gobierna, el Frente Amplio, llegaron a combatir por la vía armada. Fíjese qué paradójico. Topolansky vota a favor de la obligatoriedad de la bancarización y en el pasado tomó por las armas la financiera Monti para denunciar precisamente la usura, la estafa de las instituciones financieras. A mí eso me desconcierta un poco. Pero yo quiero hacer una aclaración. Ni siquiera estamos cuestionando la obligatoriedad. ¿Saben lo que estamos haciendo? Apelando a un mecanismo de democracia directa prevista en el artículo 331, literal A de la Constitución. Le estamos diciendo al gobierno, Vázquez, gobernantes, vamos a habilitar que este tema tan importante que refiere al gobierno soberano del fruto de nuestro trabajo, lo decida el pueblo. Vamos a someter al escrutinio popular la decisión de la obligatoriedad de la bancarización, porque si el pueblo decide que en aras de esos argumentos que esgrime el gobierno, solo el gobierno, porque no lo votó la oposición, el pueblo decide que hay que sancionar o ratificar la obligatoriedad de la bancarización, yo estoy dispuesto a acatarlo. Lo que no estoy dispuesto a acatar es que una mayoría circunstancial de una fuerza política, que yo no sé a través de qué mecanismo llegó a esta ley que invade, que avasalla el derecho a la libertad, establezca esta obligatoriedad. Muy buena la pregunta, Eleonora.
Usted sabe que yo ensayé la vía de la inconstitucionalidad y perdí. La Suprema Corte entendió que era una ley constitucional y esgrimió, para fundamentar la constitucionalidad, el tema de la seguridad. Y fíjense qué paradójico, que la Suprema Corte admite el recorte de la libertad individual por un clima coyuntural y circunstancial, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo. No es responsabilidad nuestra, porque el artículo 168, literal A, numeral 1, perdón, le impone al presidente de la República tener al país en un clima de orden y tranquilidad. No lo ha podido hacer. Entonces, a raíz de la ineptitud del Poder Ejecutivo en recrear un clima de orden, tranquilidad y seguridad, apela a este otro mecanismo que es el recorte del derecho humano a la libertad. Bien. La pregunta es soberbia. Soberbia digo por lo buena, porque soy de los candidatos que explica que el grado de condicionamiento que tiene este pequeño país con respecto a los organismos multilaterales de crédito, a la banca privada y a las agencias calificadoras de riesgo, que son los perros guardianes de los banqueros, es casi total. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y me planteo cotidianamente que de llegar a la presidencia de la República, ¿cuál sería el margen que yo tengo para poder enfrentar esa presión? Y aquí viene también el contenido ideológico de mi discurso, de estos organismos que son cleptocorporatocráticos, es decir, organismos que se caracterizan precisamente por la corrupción. Ustedes saben que la historia ha marcado que el gran lavado de dinero se hace a través de los bancos. Las grandes estafas a los pueblos se hacen a través de los bancos. Recuerden ustedes lo que fue la crisis del 2008 con el tema de las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime fue una metodología criminal que ejercitaron los bancos y que después se quedaron con el dinero que estafaron por la titulación y recibieron el rescate del Estado. El Estado de Estados Unidos, un país capitalista liberal teóricamente, en realidad es capitalista prebendario, rescató a los bancos estafadores y le reintegró el dinero que dijeron haber perdido. Entonces, con esta ley se pone al zorro cuidando el gallinero. La regla es que el individuo es inocente y se comporta conforme a derecho. Nosotros no podemos admitir la inversión de las reglas y plantear, como se plantea el gobierno, que todos somos lavadores y que todos somos evasores y que por lo tanto se necesita este mecanismo que vulnera el derecho a la libertad, que nos pone en las fauces de los organismos, de las entidades más criminales que son los banqueros, para controlar. Ningún país de primer mundo, como le gusta decir a Astori, tiene este mecanismo de obligatoriedad. Es un experimento. Se está experimentando con los uruguayos. Entonces nosotros le decimos, no, señores gobernantes. No. Hay una enorme contradicción en el discurso del gobierno, porque en la campaña electoral, Raúl Sendic tiene un spot televisivo que dice, la mafia financiera ha vaciado este país. ¿Y sabe qué? Tengo que coincidir con Raúl. Bien. Pero es más, le voy a dar una noticia. Los abogados de Sendic, Gumer Pérez y Nacho Durán, firmaron a favor de la reforma constitucional. Firmaron, se ve que ese discurso de sus defendidos les llegó y que estos abogados defienden la libertad. Bienvenidos. Ahora, y hay que tocar la Constitución. ¿Cómo no será la situación de prevalencia de las instituciones financieras? Que nada menos que un asesor presidencial, Juan Salgado, cuando sintió en carne propia como presidente de CUTSA la abusividad de las instituciones financieras, salió a los medios de comunicación a advertir que esto que estaba padeciendo CUTSA, que él
como presidente de CUTSA estaba padeciendo, se iba a generalizar con todos los uruguayos a través de todos los comercios, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente por la obligatoriedad. Un asesor presidencial nos está advirtiendo de lo que ha caracterizado a las instituciones financieras a lo largo de su historia, que es el carácter de abusivas, que es el carácter de especuladoras, que es el carácter de usureras. Estamos pagando las comisiones más altas del mundo. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar por la libertad. Tenemos que aprender de lo que fueron las gestas históricas. No podemos ser conejillos de India. Nos tenemos que parar frente a un gobierno que nos quiere tratar como cobayos. De ninguna manera. No estoy dispuesto a ser el laboratorio sociológico de Rockefeller. Así de fácil. ¿Saben quién hizo esta ley? Esta ley la hizo el estudio CPA Ferrer. Julie Rockgill hizo esta ley. Esta ley no la hizo el PIT-CNT, no la hicieron los abogados del PIT-CNT, la hicieron los abogados de los banqueros. Esta es una ley pro-oligárquica, esta es una ley para los banqueros, hecha por aquellos que nos decían que iban a nacionalizar la banca. ¿Y saben lo que hicieron? Bancarizaron la nación. Yo sé que esto va a generar conmoción en el panel, pero ya saben cuál es mi posición. Este es un gobierno corrupto, y antes de esta ley hubo reuniones entre la Asociación de Bancos y los gobernantes. Por lo tanto, yo creo que esta ley que avasalla el derecho a la libertad, que genera una brutal incomodidad, que promueve el abuso de las instituciones financieras, se hizo en función de estímulos espurios, como ha sucedido con UPM, como ha sucedido con una cantidad de actos de corrupción que yo tengo denunciado. Pero aquí resulta una cosa sintomática. Nos piden control y transparencia. ¿Usted conoce la demanda de Aratirí por 3.536 millones de dólares? No, no la muestran. ¿Usted conoce los números de la Antel Arena? No, no los muestran. ¿Usted conoce los números de la regasificadora? No, no los muestran. ¿Usted conoce la negociación del presidente en Finlandia con UPM? No. No los conoce. Es decir, un gobierno que se caracteriza por la opacidad, por la clandestinidad, pero se da el gusto de avasallar la libertad nuestra en aras del control. Yo los quiero controlar a ellos. Es más, los tengo denunciados. ¿Sabe quién es el jefe de la justicia en el Uruguay? Rodríguez. Tabaré Vázquez, porque es un servicio descentralizado, ley 19.334. Artículo 197 de la Constitución. El servicio descentralizado está sujeto a la tutela administrativa del presidente de la República. Cuando yo denuncio a Vázquez por omitir denunciar la violación de los derechos humanos que emerge del Tribunal de Honor, ¿sabe la puerta de quién voy a golpear? De Vázquez. Cuando yo denuncio la corrupción, que ahora está citada a declarar Marta Jara y Cami por el tema de la regasificadora, que hace 6 años que lo denuncié, ¿sabe quién interviene? Un fiscal que está sometido a directivas y a tutela administrativa del presidente de la República, que nombró a Marta Jara después de mi denuncia presidenta de ANCAP. Yo estoy luchando por la libertad, que la ha avasallado un gobierno que no tiene autoridad moral para avasallar esos derechos. Y yo soy franco en mi discurso. Si mi discurso es inconveniente estratégicamente o no es inconveniente, ¿sabe qué, Victoria? Yo tengo 61 años. Esta es mi forma de ser. Guste o no guste. Genera enemigos y genera amigos. Pero siempre voy a actuar con esta franqueza. Yo no voy a utilizar el discurso que estratégicamente convenga. Esta es mi verdad. Habrá muchos que no la comparten, otros que sí. Por supuesto, cuando son denuncias, tengo las pruebas. No pude lograr que se me mostrara la demanda por 3.536 millones de dólares que nos hace Samín Ferrou a todos los uruguayos. El Poder Ejecutivo se negó absolutamente. Las negociaciones entre la Asociación de Bancos y el gobierno es secreta. Todo lo que hace el gobierno es secreto. Yo no sé quiénes están atrás de las empresas de los POS, pero sí sé que el hijo del presidente de la República tuvo vinculaciones al tema de los software. Tengo el derecho de sospechar de que esté el hijo del presidente. ¿Sabe por qué? Porque el presidente de la República en su momento acuñó la frase
negocios son negocios. Y estoy acostumbrado a ver a Vázquez haciendo negocios para su peculio personal desde la posición de presidente de la República. Tengo el derecho de sospechar que detrás de las empresas de los POS esté la familia Vázquez. En primer lugar, a los hombres, genéricamente hablando, se le conoce más por sus acciones que por sus dichos. Es más importante la praxis que la lexis. ¿Y su praxis cuál ha sido? Yo tengo desde el 2006 hasta la fecha, en el plano social, jurídico y político, una trayectoria. Una trayectoria caracterizada por una lucha tenaz contra la corrupción estructural. Con casos verdaderamente emblemáticos, como el caso Pluna, que lo denuncié en el 2007. Cuando la oposición, que se dice oposición, festejaba también la licitación, a mi juicio criminal, de Pluna, nosotros la denunciábamos penalmente en el juzgado de letrado en lo penal de 20º turno, 2007. Inclusive hay un programa de Bendita TV en el que nosotros aparecemos, y ahora está generalizado en las redes, en el 2008, diciendo que Litgate se iba y que iba a dejar como consecuencia lo que estamos pagando. Los Bombardier, los aviones, los estamos pagando. Luego denuncié la conspiración a 3 bandas, como se dijo en el Parlamento, donde no había inocentes, según los dichos de Margarita Perkovich, en su momento senadora de la República, con aquella ley criminal que buscaba la anulación del proceso de los Peirano, que lo articuló el doctor Gonzalo Fernández y que lo presentó en la Cámara, y fue un proyecto de ley efectivamente sancionado, 18.411 la ley, por la cual se anulaba el delito previsto en la vieja ley de sociedades anónimas y que con eso se creyó que se podía dejar sin efecto el proceso de los Peirano. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente, no prosperó, como no han prosperado muchas de nuestras denuncias por motivos que explicitaré y que tengo explicitado a lo largo de toda mi trayectoria, que es en su momento el carácter político que tiene la Suprema Corte de Justicia y ahora por el golpe de Estado técnico. Como presidente, este país sería totalmente diferente si yo fuera presidente. Créanme amigos. Me creo con una capacidad ética, moral, una trayectoria, 61 años de vida, sin un solo muerto en el ropero, porque si lo tuviera, con esta conducta de tratar de corrupto al directorio de UPM, donde está Oswald Ross, uno de los hombres más ricos del mundo, integrante del grupo Bilderberg, dueño de bancos, montes, aseguradoras. Bueno, haber denunciado inclusive la participación de grandes estudios jurídicos. Bueno, nomás decir que el gobierno actual es una asociación para delinquir es bien contundente. Y se da cuenta, ¿no? que yo genero, por lo menos en los estamentos de poder, no en la militancia, La militancia frente amplista tiene gran respeto por mí. Yo el otro día me bajé en el medio de la caravana del Frente Amplio y me saqué selfie con la mayoría de los militantes del Frente Amplio. Solamente un afrodescendiente con la bandera del MPP vino a increparme e inmediatamente operó la seguridad del Frente Amplio, que obviamente está en los actos. Yo conozco la interna del Frente Amplio, fui fundador del Frente Amplio en las bases. Gran respeto. Así que, Salle, pero volviendo al tema, sí, pero este país sería diferente si yo fuera presidente. Perdón, mejorando los elementos que ya tenemos, constitucionales y legales, y perfeccionando otros que están incompletos. A ver, problemas de corrupción vamos a tener siempre. Pero una cosa son problemas de corrupción. Y otra es la corrupción endémica. Y otra cosa es una asociación para delinquir en el gobierno. ¿Me entendió? Una cosa es corrupción y otra cosa es una asociación para delinquir enquistada en el gobierno.
Esa es la diferencia. Y otra cosa muy diferente es una justicia independiente, valiente, soberana, y no una maquinaria de encubrimiento y impunidad como está instalada en este momento. Fiscalía General es una, primero que es una fiscalía que depende del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, es un servicio descentralizado. Y fíjese, si yo digo que el doctor Vázquez es un delincuente y que tiene además en su poder el dominio de decidir qué se investiga y qué no se investiga, estoy hablando de una degradación institucional total. Y esa es la realidad por la cual yo voy a luchar, como lo estoy haciendo desde el llano, pero le pido al pueblo que, Victoria, le pido que me invista de determinados poderes que en este momento no tengo. No le estoy pidiendo los fueros, ¿eh? Yo no necesito fueros para decir esto. Yo le estoy pidiendo potestades, potestades para investigar con mayor profundidad, para poder presentarme, por ejemplo, en una cárcel y constatar, como ya está confesado, que se violan los derechos humanos, o en un hospital, o en un centro de reeducación juvenil. Como le dije, 13 años de práctica judicial. Sí, pero si a mí usted me dice que soy una delincuente, yo le voy a hacer un juicio. Bueno, pero yo a usted no le digo eso porque usted no lo es o no me ha dado prueba de serlo. Yo tengo las pruebas. Yo tengo las pruebas. A ver, Victoria, vayamos a un caso muy concreto. Freeport. La empresa debía 40 millones de dólares. Había cartas de los directores en el sentido de que por la calificación, por la deuda, por los balances, no se le podía prestar dinero a Freeport. Los directores del Banco República, con todos esos elementos negativos, sabiendo lo que es la práctica bancaria, cualquiera que haya ido a sacar un préstamo sabe las exigencias, se le otorgó 12 millones de dólares más. ¿Y sabe qué? Ni siquiera fueron al frigorífico de pescado, que hubiera, en buena medida, salvado a 1000 familias que quedaron en la calle. Bien, eso es lo que fueron está a del otro lado, Kentilux, sí. Fueron al parque eólico privado. Bueno, ese tipo de cosas demuestran claramente que la sistematización de ese comportamiento antijurídico nos permite alegar que hay una asociación para delinquir. Hay una enorme ignorancia suya. Segundo, usted... No, espere, a ver. ¿Se quiere seguir hablando? Yo lo escucho. No, está bien. Hablo yo. Muy bien. Bien. Te escucho. Una enorme ignorancia de él. Él no conoce la ley de financiación de los partidos políticos. La ley de financiación de los partidos políticos dice 20% al candidato a la presidencia, 40% al candidato a la senaturía y 40% a la diputación. La ley, estimado panelista, pone el dinero en el bolsillo del candidato. Sí. La ley, no yo. Sí. Por lo tanto, yo, como hombre de derecho, cumplo la ley. Segundo, lo que haga yo con el dinero es cosa del partido y mía, porque así lo establece también la ley. De allí no emerge ni una sola conducta censurable desde el punto de vista legal, ético o moral. Segundo, una cosa que no dice ese audio. Ese planteamiento fue un planteamiento de naturaleza extorsivo. Se hace por parte de Bonica faltando unas horas para presentar las listas y sin marcar votos pretende él sí llevarse para su molino el 40% de lo que la ley no ponía en su bolsillo. Por lo tanto, estimado panelista, he actuado conforme a la ley, a la moral y a la ética. El dinero que se recabe de los votos, que serán 20.000, 60.000 o 300.000 o 3.000, y si son 1.000, Silva es su apellido, ¿verdad? No, García. Silva perdón. Silva García. es el corrupto, yo soy García. ¿Cómo? Silva es el corrupto, el que fue procesado por corrupción. Perdóneme, García, el dinero que la ley pone en mi bolsillo va a estar bajo la supervisión del partido, como corresponde. Así que este comportamiento habla precisamente de lo que es mi trayectoria. Y cuando se me permite extorsionar, cuando alguien se permite presentar algo extorsivo,
no tengo ningún problema. Para afuera. yo A le los recomiendo- extorsionistas, para afuera. ¿Te cierra, Alfredo, la Sí, respuesta? no me cierra porque yo escuché todos los audios. Entonces no me cierra. Y Póngalos. legalmente, Lo desafío que lo ponga. Uno tiene 40 minutos, otro tiene 16. Se nos excede el programa. Están en YouTube, los pueden ver todos. Después Póngalo. colgamos, si querés. Póngalo. Colgamos los links después en la página del Mi programa. comportamiento fue ético y moral. Y lo que usted dijo allí Yo lo que demuestra digo eso. es que realmente, legalmente sí, hará de ética. Cuando dice que la plata es para mi bolsillo, se le Mire, fue Bonica y se le fueron otros. Mire, Así que me parece que... García, desde el momento que usted pretende descalificar a un individuo que denunció el terrorismo de Estado que usted encubre, aquí el que está descalificado es usted. Usted defiende un gobierno terrorista de Estado. Usted defiende un gobierno y una fuerza política que quemó vivo a 12 individuos en la cárcel. Usted defiende una fuerza política que me coima mediante le entrega el agua dulce de mis nietos a una multinacional. Es que esa es la OCE. Usted defiende un gobierno OCE que se esa. caracteriza por la traición. Usted defiende un gobierno que extranjerizó la patria. Usted defiende un gobierno que bancarizó a Prepo y nos largó a la fauce de los usureros banqueros a través de la ley 19.210. Cuando el mismo guerrillero que usted defiende, que salió a matar gente en nombre de la liberación nacional, dice que se sentía muy cómodo con una 45 entrando a los bancos. Usted defiende una asociación para delinquir. Yo defiendo al Salle, pueblo uruguayo. Pero No usted se dijo hace un No, rato se nota, sí. que la Se nota mucho. Y jugándomela. Usted, diciendo, señores, su por presidente favor. es un coimero. Por favor, Salle, en el arranque del programa usted planteó una gran diferencia entre los No, en el gobernantes arranque del y programa, la ¿sabe gente, qué? y la lo que planteé, militancia. dije, no me voy ¿A calentar? enojar. No me voy a enojar. Se ve que es hombre de Pero palabra, sabía cuidado. que iba a tener a un desestabilizador como García intentando desestabilizarme. No lo logró. Logró sacar una cantidad de verdades. Me encantó la formulación de su pregunta, porque en el espíritu de su pregunta está la respuesta. Voy a ir precisamente a clarificar el panorama de esa cueva de ladrones. Yo soy un ciudadano común como usted. No tengo fueros. Lo único que usted tendría que pagar la firma de un abogado para hacer las denuncias que hago yo. Nada más que eso, ¿eh? Yo, como soy abogado, puedo firmarlo. ¿Sabe lo que voy a hacer? Los ojos, la voz, los oídos del pueblo uruguayo en la Casa de las Leyes, para impedir leyes criminales, como la ley Aratirí, por ejemplo, una ley criminal, una ley con nombre y apellido, que es inconstitucional. Acá tenemos al doctor que me dirá si una ley con nombre y apellido no es inconstitucional. ¿Sabe qué? Por la ley Aratirí hay una demanda de 3.536 millones de dólares que el doctor Vázquez se empeña en no mostrarle al pueblo uruguayo. Y hay un único abogado, un único ciudadano en este país que le dice al doctor Vázquez, muéstrele la demanda de 3.536 millones de dólares de esa joda que fue Aratirí, la tendrá que pagar el pueblo uruguayo. ¿Ese sabe quién? ¿Quién es? Soy yo. Por eso, amigos que me están mirando... Tener que proponer, ¿verdad? Y claro, mire, acá está la propuesta. Fíjese la propuesta. ¿Cómo va a negociar? ¿Con quién va a negociar? Fíjese la propuesta. Con los honestos. ¿Hay Y si no, honestos? ¿Va a haber no hay honestos? honestos, decirle al pueblo, no hay honestos. Y tengo la prueba de que no hay honestos. Si no fuera por el trabajo que yo he realizado durante 13 años, no tendríamos esas pruebas. Yo, por ejemplo, tengo una vista de una fiscal conocida, con la que tengo muy buena relación, que dice que las violaciones de los derechos humanos en las cárceles no es un tema sometido a la jurisdicción de los jueces. Yo tengo archivos como el de Alur, por parte de Luis Pacheco, que no quiso hacer una pericia multidisciplinaria, gratis, porque la nueva ley de lavado de activos es gratis la pericia, para demostrar que se pagó 3 veces el valor. En las campañas electorales, ¿ustedes no escucharon a la calle Pou hablar de la regasificadora? La denuncié yo. ¿No escucharon hablar de Pluna? La denuncié yo. De Alur, la denuncié yo. Es decir, hasta los propios colaboracionistas de la corrupción utilizan las denuncias del doctor Salle. ¿Cómo no va a estar el doctor Salle en el Parlamento? Amigos, por favor. Yo denuncié el segundo vuelo. Yo pedí la extradición de Kissinger. Yo pedí la extradición de Kissinger. La justicia uruguaya, los abogados del PIT-CNT, los abogados del Partido Comunista, jamás se metieron con los autores ideales del Plan Cóndor. ¿Que sabés quién fue? Henry Kissinger, Comité 40.
No, no se metieron con ellos. O sea que quiero una investigación profunda de la dictadura militar. No la que hizo el Frente Amplio manipulando el tema de los derechos humanos, utilizando el tema de los derechos humanos, ocultando los delitos que confesó Gabazo. Usted sabe, García, que yo denuncié al presidente de la República por omitir retardar en denunciar lo que había escuchado con respecto a la muerte de Gómez-Oro. Está denunciado penalmente. La maquinaria de impunidad que él dirige, por supuesto, no se va a investigar. Por lo tanto, investigación profunda, pero muy profunda de lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. El déficit fiscal tiene distintos componentes. En general, ese componente es rígido. ¿Por qué? Porque es el pago de los intereses. Cuando tenés un país manejado por una asociación para delinquir que vació a ANCAP en 900 millones de dólares, Pluna, 300 millones de dólares, ALUR, 300 millones de dólares, Fripur, 90 millones de dólares, evidentemente vas a tener un déficit muy grande porque vas a pedir prestado y te van a condicionar y te van a marcar la agenda. Entonces, hay una parte del déficit fiscal que es rígido y lo tenemos que enfrentar, punto. Vamos a bajar el déficit fiscal cuando apuntemos a los ladrones, cuando saquemos a los ladrones del gobierno. Ahí vamos a bajar el déficit fiscal. Bueno, pero si la calle pone presidente, eso ya se conseguiría, según tu lógica, ¿o no? Pero mirá, mi lógica es más sencilla. Son siameses. El Uruguay, en este proceso electoral, se juega el 5% de margen que tiene cualquier presidente, incluso si remotamente se diera la hipótesis de que yo lo fuera, de autonomía, de soberanía. Países chicos, países subdesarrollados, países profundamente endeudados, están absolutamente condicionados. Hace unos días los políticos no hablan de un tema, que son las agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que son los perros guardianes ¿de qué? De los grandes fondos de inversión, BlackRock, Fidelity, Vanguard, es decir, de la oligarquía financiera banquera internacional, a quien nos vendió Mujica con la ley 19.210. Esa gente es la que verdaderamente marca la agenda gubernamental. El político normalmente miente al pueblo. Cuando sale y promete, Talvi, Lacalle, Martínez, salen a mentir descaradamente. El verdadero programa no es los papeles que le muestran al pueblo uruguayo. El verdadero programa está atrás, en las negociaciones con esos fondos de inversión, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con las agencias calificadoras de riesgo. Esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un acotado 5, 7, 8% de soberanía, autonomía, de poder de decisión. Ese 5% es muy importante y ese 5% permite en algo mitigar el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal bajará si cambiamos, en la medida de lo posible, por ese condicionamiento, un modelo de país que es un modelo colonialista, extractivista, reprimarizado. Yo lo defino. Troncos en el interior, cocaína en la ciudad. Ese es el modelo que lleva adelante el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Y con la oposición profundizamos, pero aún un gobierno alternativo tiene enormes dificultades para poder enfrentar el condicionamiento internacional. Ningún candidato a la presidencia de la República se anima a decirle al país que estamos profundamente condicionados porque hemos vivido de prestado. Si tú en tu casa todos los meses le pedís prestado a un prestamista, el prestamista te va a mirar cómo vivís, en qué la gastás. Todos los países, todos los países tienen dependencia. ¿Y entonces? Pero es un tema de matices. Usted puede estar endeudado, muy endeudado o quebrado. Claro. No, está claro, está claro. Bueno, a eso me refiero. Por favor. Acuerdo con aquel que legisle en favor del pueblo, sea Martínez, aunque sean ladrones corruptos. A ver, vamos a entendernos. Entiendo. Perdón, ¿qué es lo que no entienden? Si el pueblo los pone en el Parlamento, no tengo más remedio que lidiar con ellos. ¿Qué culpa tengo yo? No, está bien. Desde esa perspectiva. Bueno, y desde esa perspectiva. ¿Con quién tiene más afinidad, Salles? Pero yo, a ver, despacito, porque no, esa pregunta es común que me hagan varias preguntas a la vez y no pueda contestar ninguna. Le voy a contestar a Graciano, si no lo toman a mal, no es que quiera dirigir el panel. Graciano. Pero una pregunta de Pepe también, de ¿no? Pepe. Sí, la de la segunda vuelta. Bien. No voto en la segunda vuelta. ¿Está claro?
Entre Martínez Ahí no paga la voy. multa, digamos. Ahí pago la multa y la pago doble, porque soy profesional. Correcto. Eso no quiere decir que siendo, además dejo en libertad de acción, no es que deje en libertad de acción. Que el electorado del PBA haga lo que le parezca, punto, como corresponde. Por eso cuando dijiste el PBA, bueno, no, el PBA, el electorado del PBA verá. Yo, como candidato y como líder del partido, digo, yo pago la multa. Por congruencia, porque, como bien dice ella, si yo dije todo esto, después no me voy a enfrescar a defender. Pero ¿cuál sería el mal mayor? Ahora. ¿Continuidad del Frente Amplio No, o la, no hay un mal mayor. A ver, fueron socios en UPM y UPM define el modelo de país de aquí a 50 años. Sin Vidalín y sin la calle Pou, UPM Row no era posible plasmarlo en la realidad. Vidalín sacó el decreto 2443/2017, recategorización de los padrones rurales en suburbanos. Actuaron juntos Tabaré Vázquez y la calle Pou. Seguirán actuando juntos Daniel Martínez y la calle Pou. Es mentira que haya alternativa. Es mentira que lo que hay es alternancia en la gerencia de una colonia extractivizada. Punto. Pero te contesto, Graciano, pago la multa. Eso no quiere decir que Gustavo Salle, diputado, en el ejercicio de la función legislativa, en cada proyecto de ley concreto, no tenga su posición y podrá ser coincidente con uno, coincidente con otro o discrepante con todos. Lo importante, transparentar la acción legislativa que se ejerce fundamentalmente y normalmente en el secretismo, tal cual lo hace Vázquez cuando hace contratos tan importantes. Por eso digo, los ojos, la boca, los oídos del pueblo, como sucede en la justicia. Lo mismo que dice en la justicia. Hablando de la justicia. Por ejemplo, que nuestros jueces tienen una enorme subestimación por los uruguayos. Y no salió la Asociación de Magistrados a hacer ningún comentario porque los invité a debatir. ¿Sabés cuánto pagarían por la muerte de un muchacho de 18 años si fuera hijo tuyo que lo pasa por arriba un ómnibus? $48.000. ¿No será que tengo los suficientes elementos de prueba, como le acabo de señalar a Pepe, que una sentencia por un muchacho de 18 años pasado por arriba por un ómnibus se pagó $48.000? ¿No será que no hay ningún juez que se atreva a debatir conmigo? Eso lo va a decidir el pueblo. Y la última, porque ojalá ya tenemos no le pase lo que le pasó despedirlo. al padre de este joven, porque duda. ahí se va a acordar del doctor Salle. Cuando lo sufra en carne propia, cuando le pase lo que le pasó a Manini, que el golpe de estado técnico y la máquina trituradora que dirige el fiscal comunista Jorge Díaz fue por él, ahí se acordó de Salle. Obviamente que estando en el Parlamento, yo tengo el mismo derecho y potestad que tengo ahora para sacar las denuncias del archivo. Lo que me confiere la función legislativa es actuar antes, Victoria, antes de que el pueblo sea embromado por los delincuentes. Pluna, Alur, ANCAP, el vaciamiento de ANCAP. Yo siendo legislador, pido informes, llamo a Amaro y a Cami y a Sendik y los tengo en el Parlamento y los interrogo y le digo, Cami, ¿qué estás haciendo que no controlás a este que estás vaciando ANCAP? Yo no voy a decidir eso. Eso lo decide la justicia. Entonces va a insistir a que se desarchiven las causas. Hasta que el delito no prescriba, la justicia debe investigar. La justicia. No el doctor Salle, la justicia. Yo voy a hacer cumplir la ley. La igualdad ante la ley. Nosotros tenemos 19 años de lucha judicial, pero con repercusión política. Nosotros nos venimos oponiendo y denunciando la corrupción de la partidocracia. Vale decir, tanto de los partidos que se dicen de izquierda como los que se dicen de derecha, en una clasificación totalmente perimida, que ya no tiene nada que ver con la realidad geopolítica que vive el mundo en el siglo XXI. En el siglo XXI tenemos otro problema fundamental. Tenemos a la élite hegemónica internacional, vale decir los megarricos, vale decir, por ejemplo, los grandes fondos de inversión, como BlackRock, The Vanguard, State Street, que son los que mandan en el mundo.
Los políticos en realidad son meros títeres de esos poderes. Inclusive el término... Usted no, perdón, usted es político también. Sí, ¿Usted no? sí. Yo soy político. Y también es un títere. No me banca BlackRock, denuncio a BlackRock. No me banca UPM, denuncio UPM. No me banca el narcotráfico, que financia a las dos coaliciones, al Frente Amplio y a los multicolores. Por lo tanto, soy un político heterodoxo y por eso, lamentablemente, marco el 2%. Cuando en realidad, después de esta descripción objetiva y probada, bueno, debería ser... Perdón, déjeme terminar, sí, pero, Victoria, déjeme terminar y después objetiva y me probada, critica todo lo que quiera. El objetivo y probada se lo digo. Bueno, no, está probada porque está confesada. Está probada porque está planteando confesada. difamaciones. Tenemos a Sebastián Probado no hay nada, Cal. o estarían todos... Perdón, no, está confesada. No están presos porque hay un golpe de Estado técnico. No están presos porque hay un doctor Salle servicio habla de un de impunidad. narcoestado. No están presos porque hay un servicio de impunidad, un servicio criminal que lo creó el Frente Amplio con el apoyo de los multicolores que se llama Fiscalía General de la Nación. Por eso no están presos. Usted tiene una fiscal que confesó una investigación criminal, que es la doctora Gabriela Fossati. Y lo confesó en una conversación privada con el periodista de Maldonado, Carlos Peláez. Le dijo, yo no me voy a inmolar. Y ahí en este país a nadie le importa la justicia. Si quiere lo busca el video en YouTube. La fiscal encargada de investigar la asociación para delinquir que funciona en la torre ejecutiva. Que funciona. No fue desmantelada. Cayó el eslabón más fino. Bien. Es astesiano. Todos los demás están en uso de sus funciones y actuando criminalmente en el país. Bien, todo eso se lo podrá decir usted a sus eventuales colegas si llega al Parlamento, ¿no? En la cara, por ejemplo, corrupto, narcotraficante, todo eso. Perdón, Pero, se los digo, voy el 25 de agosto a Florida y se los digo, le digo, Delgado, ¿dónde estás, Delgado? ¿Con megáfono? Por supuesto. Bien. A Martinelli, me miraba y le decía, Martinelli, ¿qué hablaste con el narcotraficante mexicano Gonzalo Aguiar? Perfecto. Distinto es cuando tenga que estar sentado en el Parlamento. Pero allá usted y su estuve sentado en los Pero juzgados. yo le preguntaba por ideas interrogué concretas, a políticos porque... como Tabaré Vázquez, Le interrogué a preguntaba por ideas políticos como concretas, Irastorce y a Marta Jara, a una cantidad de políticos. Recuerde que yo soy, y perdone que tenga que hablar en primera persona, yo soy el abogado en la historia del Uruguay, la historia judicial, que más políticos aparentemente corruptos denuncié. Y nunca pegando para abajo, siempre para arriba. Es no querer ver la realidad. Bueno, la que usted ve. No. La que ven los propios políticos cuando entre ellos, se tiran las denuncias de Salle. Cuando el Partido Nacional habla, por ejemplo, de Alur y de la regasificadora, no denunció el Partido Nacional, denunció este señor. Y por el otro lado, cuando se habla de UPM, no denunció el Partido Nacional, que no podía porque colaboró. Usted sabe que los UPM tuvo que hacer la recalificación de los padrones en Durazno. Y fue Carmelo Vidalín el que hizo la recalificación de rurales o suburbanos. Trabajaron juntos los hermanos, no biológicos, masones, Carmelo y Vázquez. Bien. ¿Podemos ir a las ideas concretas que para imaginar? Bueno, sí, cómo no, pero cuál esto puede es fundamental. ser Sí, bueno, claro. Es fundamental porque si no se contextualiza, cosa que los políticos no hacen hasta que le aprieta la circunstancia. Mire, el otro día encontraba... Espere, no, déjeme solamente esto. El otro día encontraba en el discurso, por primera vez de la calle Pou, mencionar algo que es fundamental en el mundo entero. Agencias calificadoras de riesgo. Nunca se habla de las agencias calificadoras de riesgo, muy de vez en cuando dan el grado inversor, suben, baja, pero no se habla en la función que tiene. ¿Sabe cuál es la función de la agencia calificadora de riesgo? Gobernar. Venir y decirle al gerente de turno, tenés que hacer tal cosa, si no, porque necesitas 10 millones de dólares por día para vivir. Bien. Dejando de lado entonces este contexto que ya estamos bastante al tanto, ¿no? De cómo es su manera de ver las cosas. Pero no en esta boca es mía. En esta boca es mía es ahora. Así que déme la oportunidad, Victoria. Ay, no ha parado de hablar desde que empezó. Por supuesto, una vez que me da la oportunidad no me saca más el micrófono. Bien, pero más allá déme la oportunidad de que la gente se entere. Sí, bien.
Pero justamente de las quiero, propuestas. quiero que se entere de las propuestas. Estoy hace rato La tratando de propuesta llegar. es atacar lo que no quiere que se ataque las agencias calificadoras de riesgo. ¿Qué El tiene que modelo ver en esto narcoforestal. la ley del aborto, la ley trans, No, la ley vamos de por género? partes, vamos por partes. Ya llegamos a la etapa de género, ya llegamos a la pedofilia y ya le digo que sí, que no transo. Vamos directamente al modelo narcoforestal. Modelo que tiene postrado al país, endeudado al país, empobrecido al país, porque entre el Frente Amplio y los multicolores le entregaron la República Oriental del Uruguay a Björn Walros, al banquero corruptor Björn Walros, dueño de UPM. Yo no me voy a pelear con el mundo, yo me voy a pelear con las corporaciones corruptoras. Y todos los uruguayos nos debemos pelear con las corporaciones corruptoras, porque vienen a depredar el país. Hay otro tipo de inversiones. No. Yo le pregunto a usted, en la situación de pobreza infantil que se está describiendo en el país, en la situación de colapso que vive el país, en la situación de mentira y embuste que vive el país a manos de la clase política, ¿cree que corresponde otro tipo de discurso? No, yo tengo que trancar duro con quienes son los responsables de esta debacle que vive el Uruguay. No hay más remedio. Bien. Está equivocado. Los números cantan. ¿Qué exporta el Uruguay? En el 90 teníamos 400.000 obreros de la industria. Ahora hay 100.000. Hughes. ¿Sabe una cosa? No, epa. Bueno, pero... ¿Usted sabe? No, usted sabe, es abogado igual que yo. No soy abogado. Yo no era abogado. soy abogado. Perdón. Soy un modesto contador, llevador de numeritos. Correcto. Debe y haber. Tampoco soy economista. Correcto. Bueno, correcto. Pero es panelista. Deme el tiempo. Soy panelista y gran orgullo tengo Bien, de este correcto. programa. Entonces deme el tiempo a contestarle. Exportamos troncos, exportamos agua, exportamos recursos naturales. Nos vienen a saquear, nos están saqueando. ¿Usted sabe qué exportábamos en 1795? No sé, yo sé lo que exporto. Cueros crudos. Sí, señor. Bueno, equivocadamente. Tuvimos épocas en que exportamos telas, exportamos zapatos, exportamos ropa. Teníamos una industria pujante. Hoy somos exportadores de materia prima. El salario de un obrero de la forestación son 29.000 pesos por mes. Las planchas no se exporta planta de celulosa, no señor. Prima. Están en zona franca, no pagan tributos, pagan BPS de 300 personas. Exportamos troncos, no se exporta pasta de celulosa. ¿Por qué? Porque está en zona franca, no entra en el Producto Bruto Interno. Estamos fundidos porque la casta política ha entregado el país a las grandes corporaciones, como le ha pasado a todo el mundo periférico. Le pasa a África, le pasa a América Latina, porque estamos en un sistema que yo se lo voy a describir, se llama cleptocorporatocracia. Poder de las corporaciones ladronas. Mire, no lo digo yo, lo dice un cabildante, colega suyo, el doctor en economía Pez Bosch. Estuvo 4 años en la UTE. Compañero mío de clase, Enrique Compañero suyo de clase, muy bien. Ahí está. Salió de la UTE 4 años y dijo, en la UTE mandan los lobbies de los fondos de inversión. No tenemos soberanía. En el Uruguay no tenemos soberanía. La casta política son meros mandaderos de la Agenda 2030 de los megarricos del mundo. ¿Saben una cosa? Estamos con las reformas educativas, de previsión social. Todas esas reformas son un paquete, la reforma judicial, son un paquete que viene del imperialismo yanqui. Bien, ahí ¿Pero quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? El Frente Amplio. Ahí está. Los multicolores. Directo. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Espere, yo les llamo doctor, los quintillizos. Doctor, deme una pausa. Porque si no... Vamos a la pausa. Quedamos, me dio una pausa para poder agregar otras opiniones, otras preguntas. Si no, terminamos todos embarcados en su Macondo y es complicado. A ver, con todo respeto, ¿no? Por lo de Macondo. Aureliano, por lo de Macondo. Macondo. Claro. A ver, un Macondo perverso. Sí. No, a mí me fascina la globalización. Yo creo que la globalización es un fenómeno mundial que es alucinante.
al grado tal de que la agenda del humor político se ha desarrollado en todo el mundo. Es decir, en Italia estuvo Beppe Grillo, en Brasil estuvo el payaso Tiririca, estuvo en México Lagrimita, que era candidato a Guadalajara, era gobernador de Guadalajara, Marulito en Argentina en las últimas elecciones. Las elecciones anteriores acá estuvo en Maldonado el payaso Corneta, era un candidato a diputado. Y este año tenemos a un bufón con megáfono que va a hablar de todo un poco y que evidentemente... Y eso es falacia ad hominem, porque usted no tiene argumentos contra esta persona. Yo no terminé de hablar. Usted como frente a ¿Usted se siente aludido por ser bufón con megáfono? Si me trata de bufón... Perdón. No, si me trata de bufón... Usted trata de bufón, Si me trata de bufón, yo no se lo voy a permitir. Usted trata de ladrones al sistema político. ¿Sabe lo que es? No tiene autoridad moral para hablar. ¿Sabe lo que tiene? No tiene autoridad moral. Siéntese. Siéntese, doctor, que acá no es de vende patria. Siéntese, y yo no voy a permitir que usted, haga el favor. alcahuete, No sea payaso. No sea payaso. Usted es un inmoral. No, es un usted es un alcahuete. payaso. Te duele la verdad. Laucha. Te duele la Payaso. verdad. Ustedes ¿Qué son, verdad? ¿sabe qué? A criminales de lesa humanidad. Payaso. Yo no se lo voy a... Está No, payaso no. Payaso. Usted es alcahuete, Tiririca es un Evidentemente, poroto. para este señor, las Usted mujeres es un somos gran alcahuete. transparentes. La segunda vez que me falta el respeto. Y no voy a Porque permitir usted no le que falta usted- respeto a nadie.